1, 2. Muy buenas otra vez. Vamos a continuar con la biografía de Diego Fuentes. Nos habíamos quedado en unas inminentes elecciones que iban a ser en principio municipales. Los partidos republicanos habían hecho una enorme campaña con multitud de mítines. Finalmente se producen las elecciones el 12 de abril de 1931. Para sorpresa de todos, de obreros, patrones, incluso de los propios republicanos, en las grandes ciudades triunfa la coalición republicano-socialista. La prensa, que era, como hemos dicho, el medio de comunicación de masas, inicialmente publica una serie de noticias dando la victoria a los republicanos, y esto se va a extender por todo el país, de forma de que antes de que se hiciera totalmente el recuento de votos, la gente ya había salido a la calle. Estas manifestaciones preocupan a las autoridades. Alfonso XIII pide ayuda, pero Sanjurjo, que era el director de la Guardia Civil, se queda impasible porque no estaba de acuerdo ya con Alfonso XIII después de lo que le había hecho a su colega Primo de Rivera. Y al no actuar, Alfonso XIII se ve en la tesitura de tener que abandonar el país. En la Cueva, que había sido un feudo conservador durante toda la Restauración, siempre habían ganado los conservadores. Las elecciones de abril de este año no quedan muy claras. Parece ser que hubo algún tipo de incidencia que no permitió realizarlas, o que las realizó en unas condiciones poco legales. De manera que parece ser que en la Cueva ganaron los conservadores, los monárquicos, pero ya digo, seguramente de forma ilegal. Una vez que se proclama la República, que a la Cueva nos llega la noticia primero por la prensa el día 12 de abril, donde unos afiliados de la Comecedora, Pepe Angulo y otros dos compañeros, se ponen a gritar vivas a la República cuando leen la noticia, y automáticamente son detenidos por la Guardia Civil y encerrados en el cuartel, lo que provocará una manifestación de protesta y una represión por parte de los guardias que ya hemos explicado en otro vídeo. Finalmente, el día 14 llegan las empresas de la malagueña y la sevillana con grandes banderas tricolores y anunciando la proclamación de la República. En la Cueva se hace una manifestación de júbilo, la gente sale a la calle con pancartas, con banderas, ante la estupefacción de los derechistas, que no se pronuncian ante la sorpresa. Una vez proclamada la República, se forma un gobierno provisional. Este gobierno provisional va a preparar unas elecciones constituyentes para definitivamente instaurar la República. Pero antes, en los pueblos, porque esto sucedió sobre todo en el ámbito rural, en pueblos como en la Cueva, donde las elecciones no habían estado claras, se vuelven a repetir los comicios el 31 de mayo. Según la hija de Diego, durante estas segundas elecciones municipales, un terrateniente rondeño pretendió sobornar a Diego para poder continuar ellos con el poder aún dentro de la República. Diego se negó rotundamente, y a sus 40 años, Diego por fin es nombrado alcalde de Cueva del Becerro. Una de las primeras cosas que va a hacer el ayuntamiento de Diego Fuentes va a ser cambiar el nombre de las calles del pueblo. Así, calles como la calle Nueva pasará a llamarse 1 de Mayo, la calle Andalucía será Fermín Galán, la calle San Gregorio se llamará calle Teba, Virgen del Pilar será García Hernández, la calle Real pasará a llamarse Pablo Iglesias, los jardines serán Jaime Vera, el de Sánchez pasará a llamarse Plaza 14 de Abril. Sin embargo, algunas mantendrán su nombre, como por ejemplo Las Almonas. El nuevo gobierno de la República, que ya se constituye después de las elecciones de junio, va a empezar a trabajar en una nueva constitución, una constitución liberal que va a conllevar una serie de reformas
que son lo que estaban esperando los movimientos obreros. Los partidos republicanos no necesariamente representaban a los obreros, sin embargo sí que algunos tenían una orientación laica y por supuesto mucho más liberal que los monárquicos. El 1 de mayo de 1931 el arzobispo de Toledo publica una pastoral donde conmina a los católicos a rebelarse en contra de las ideas republicanas. Esto va a hacer que un grupo de exaltados en Madrid se manifiesten, a causa de lo cual se produce un herido. La respuesta va a ser quemar una iglesia. Esto se va a contagiar y en los siguientes días se van a quemar varias iglesias, tanto en Madrid como en Barcelona. Esta ira anticlerical va a llegar a Málaga unos días después. En la Cueva no vamos a tener esa ira anticlerical tan pronunciada. Sí que se van a romper algunos nichos de cristal, pero poco más. La iglesia estaba infiltrada en todas las capas de la sociedad rural. La Cueva, mucha gente pensaba que mientras más se sufría en esta tierra, más grande iba a ser la recompensa en el cielo. La mayoría de las mujeres acudían a misa constantemente y estaban muy influenciadas por el cura. Los curas aprovechaban la situación para dar verdaderos mítines políticos desde los altares, aprovechando la audiencia que tenían, por lo que luchar con esta situación era verdaderamente difícil. El cura en ese momento se llamaba Cayetano Vela y es cierto que sufrió algunas amenazas, algunos anónimos que le pedían dinero y sobre todo le indicaban que se marchara del pueblo. En el pueblo uno de los mayores defensores de la laicidad va a ser Pepe Angulo, de forma que escribirá algunas notas de prensa agradeciendo a las familias cueveñas que desde hacía algún tiempo venían celebrando bodas civiles, funerales civiles, habían dejado de bautizar a los niños y por supuesto de hacer las comuniones. No serán muchos los casos, pero sí sabemos de algunas decenas de casos de este tipo que ya le van dando la espalda al catolicismo secular que se vivía en España y en la Cueva desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, esta laicidad que promulga la Segunda República va a suponer el mayor problema, el mayor escollo y lo que va a acabar con ella en los años siguientes. Otra de las reformas importantes de la República va a ser la reforma educativa. El Ministerio de Instrucción Pública, gobernado por Marcelino Domingo, va a establecer un proyecto de creación de escuelas. Llegan a construir hasta 7.000 escuelas en los 10 primeros meses de la República y Diego Fuentes se va a sumar a esta iniciativa adoptando lo que pregoniza la República de una educación obligatoria para los niños. El Ministerio de Instrucción Pública va a enviar 2 maestros nacionales al pueblo que se van a hacer cargo de esta escuela. Se hace una escuela, al principio se hace en el centro obrero, más tarde se llevará a otro enclave donde se pretende escolarizar a todos los niños. Además de esto ya existía una biblioteca de nombre Minerva, que en principio gestionaba Pepe Angulo y luego pasó a manos de Domingo Benítez, que fue el muchacho que asesinaron en otoño junto a su hermano. Y por supuesto se mantiene la costumbre de los maestros montúos, sobre todo para los niños que vivían en el campo, en los cortijos y no podían acceder al pueblo. Escolarizar a los niños no era fácil, puesto que la mayoría de los padres pensaban que para lo que iban a trabajar en la vida no necesitaban tener ningún tipo de estudios. Pero la gran batalla de Diego Fuentes y su gente van a ser la reforma agraria. La reforma agraria era otra de las grandes reformas de la República que creó muchas expectativas, la gente estaba muy esperanzada, pero que luego al final no pudo llegar a conseguirse. Sin embargo, sí se van a llevar a cabo una serie de contratos entre los empresarios y los trabajadores, y ahí va a estar Diego Fuentes en cabeza. Van a conseguir una serie de mejoras, van a conseguir que se cree una bolsa de jornaleros que van a controlar desde la convencedora, de forma que los jornales se van a repartir equitativamente para que no trabajen siempre los mismos. Se van a establecer relaciones sindicales con los patrones para exigirles una serie de cosas.
Sin embargo, los propietarios y terratenientes de la zona no van a estar de acuerdo ni mucho menos con esta nueva situación y se van a sentir atacados por los obreros. No están acostumbrados a tratar directamente con ellos, sino a través de sus manijeros, y lo que van a hacer es intentar boicotear todas estas normas de la nueva Constitución de la República. La forma que van a hacerlo va a ser dejar de cultivar parte de sus tierras, y otra va a ser intentar traer obreros de otros términos para así neutralizar las peticiones de los autóctonos. Es decir, la gente de la cueva ponía exigencias para trabajar, entonces lo que hacían los propietarios era traer obreros de otros términos y así acababan con las pretensiones de los locales. El gobierno de la República es consciente de esto y crea dos leyes, una que es la obligatoriedad de cultivar las tierras en producción y la otra es la ley de términos, que va a obligar a los propietarios a contratar jornaleros de su propio término. Claro, esto en la cueva va a suponer un problema porque la cueva tiene muy poco término. Las grandes fincas pertenecen a término de Ronda o de Cañete, con lo cual la ley de términos a los cueveños pues no les interesaba. La solución que aportan va a ser hacer un pacto de intermunicipalidad con otros pueblos, como van a ser Ronda, Arriate, Cañete, Montejaque. Este pacto en principio va a funcionar bien, pero enseguida Ronda se va a hacer cargo de gestionarlo, y como los terratenientes están organizados, al final no le va a interesar tampoco esta situación a los cueveños, de forma que van a quejarse constantemente en notas de prensa, tanto Juan Sin Tierra como Diego Fuentes, y el Ayuntamiento de la Cueva se va a juntar con el de Cañete para desvincularse de este pacto. Así pues, la reforma agraria no acaba de llegar a su consecución. Diego Fuentes y los líderes de la convencedora van a seguir peleando durante todo el año 32 para revertir la situación creada por los terratenientes. Aun contando con el contacto con Largo Caballero, Diego Fuentes no conseguía mejorar la situación. Se comunicaban casi siempre por nota de prensa, aunque están documentadas algunas visitas al gobierno civil por parte de Diego Fuentes y el secretario de la convencedora, que en ese momento era Pepe Angulo. Se llega a solicitar incluso al gobierno civil la construcción de algún camino que pudiera dar trabajo a los jornaleros, aunque fuera cada 2 días. Los terratenientes siguen sin torcer el brazo, así que en marzo Diego Fuentes emite una queja formal al gobierno civil indicando que las fincas de Borbollón y Zaharilla no se están haciendo los trabajos necesarios para el cultivo, no se está escardando ni el trigo ni el alpiste, y el gobierno civil manda a un inspector que tras confirmar la situación emite una queja a los propietarios de los cortijos, pero estos hacen caso omiso, no quieren saber nada, por lo que Diego Fuentes, ante la situación de paro que había entre su gente, decide enviar 2 grupos de trabajadores por su cuenta a las fincas. El primer día enviará a 51 jornaleros y el segundo a 47. Estos hombres estaban en tan difícil situación que no podían llevar ni comida al Tajo y tuvieron que estar trabajando en ayunas. Diego Fuentes le exigió el pago de los jornales a los propietarios, que se negaron en redondo a abonarlos. El montante era de unas 360 pesetas, que en ningún momento llegaron a pagar los propietarios, ni siquiera ante las quejas del ministro Marcelino Domingo, puesto que están amparados por la Cámara Agraria de Ronda, que estaba controlada por ellos, donde se defienden diciendo que estos jornales fueron una imposición del alcalde y por tanto no tenían obligación de pagar estos jornales. En 1933 el ministro de Fomento, Indalecio Prieto, que vino a inaugurar unas obras en el pantano de Ardales, es invitado por Diego Fuentes al pueblo para que dé un discurso, y durante este discurso, que se dio en la Casa del Pueblo, Indalecio Prieto, con su grande dote de orador, solicitaba paciencia a los obreros porque la reforma agraria no se acababa de materializar,
y la gente le contestaba con grandes gritos: ¡Viva la República, viva Indalecio! Y en un rincón del local se escuchó decir a uno: ¡Vivan las higueras del Parador! Lo cual da idea de la situación en que se encontraba un gobierno intentando aplicar una serie de mejoras que eran muy difíciles de aplicar y que al final los trabajadores dependían de los escasos recursos con los que podían contar en ese momento, como eran los higos del Parador. El 2 de abril de 1933, el presidente del gobierno, Manuel Azaña, hace una visita a Ronda, y cuando va a coger el tren a la estación de Setenil hace una parada en la cueva, donde vendrán a verlo admiradores del partido que entonces presidía, que era Acción Republicana. Luego será llevado en coche hasta la estación de Setenil, donde cogerá el tren para volver a Madrid. Pues ante esta situación, donde no se llegan a conseguir los objetivos que tanta esperanza había creado entre las masas obreras de toda España, los anarquistas plantean una gran huelga general en 1933, que va a desembocar en una masacre que se conoció como los sucesos de Casaviejas, donde un mando intermedio del gobierno da la orden a los guardias de asalto de la Guardia Civil de que no quieren prisioneros, y para acabar con esta revuelta masacran a muchos vecinos de la población de Casaviejas. Este suceso se va a transmitir en prensa y va a suponer unas grandes críticas hacia el gobierno de Azaña, que finalmente se va a ver abocado a unas nuevas elecciones en el año 1933. En esta ocasión los socialistas habían perdido muchos apoyos, porque al haber participado del gobierno de Azaña habían decepcionado a la clase obrera. Los anarquistas pensaban que los republicanos eran unos burgueses intelectuales, y además este año ha aprobado el voto femenino. Recordemos que la población femenina está muy influenciada por la Iglesia, lo que va a provocar que estas elecciones la gane una confederación de derechas que va a encabezar el Partido Republicano Radical de Lerroux, que, como hemos dicho, en la cueva estaba presidido por Miguel Perujo. Bien, pues la llegada al poder de estos partidos conservadores de derecha va a suponer que se va a hacer una contrarreforma y se va a intentar eliminar todas las reformas o contrarrestar todas las reformas que había logrado el gobierno de Azaña en el bienio progresista, en estos 2 años desde la proclamación de la República. Aprovechando la victoria del PRR, los derechistas de la cueva organizan una expedición a Madrid para intentar convencer a Martínez Barrio, por la amistad que le unía a Miguel Perujo, ya que este le habían parado en la estación de Benoján para neutralizar al alcalde de la cueva, que le estaba dando tantos problemas. Sin embargo, Martínez Barrio no lo recibió, pero no va a llegar a escuchar sus pretensiones. Por otro lado, en Europa están creciendo los fascismos. Hitler se ha hecho con Alemania, Mussolini en Italia, y esto va a hacer temer a los socialistas que se imponga el fascismo en España. Se había creado otro partido, la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por Gil Robles, muy conservadora, tradicionalista. Largo Caballero temía que si la CEDA entraba en el gobierno se pudiera llegar al fascismo también en España, por lo cual inicia un discurso muy beligerante en las Cortes de Madrid. Al ganar el PRR las elecciones del 33, va a necesitar apoyo de otros partidos, con lo cual va a contar con varios ministros de la CEDA. Largo Caballero ya había avisado de que no quería ministros, y cuando estos entran en el gobierno, Largo Caballero se radicaliza y crea una escisión dentro del Partido Socialista, que por otro lado va a liderar Besteiro e Indalecio Prieto, más moderados, más prudentes. Sin embargo, Largo Caballero va a abogar por la revolución. En la cueva la CEDA va a estar presidida por Juan Duarte, aunque la mayoría van a mantenerse en el PRR de Miguel Perujo. Entre los militantes del pueblo también hay división. Algunos, como el propio Diego Fuentes, que están muy unidos a Largo Caballero, adoptan su línea revolucionaria. Sin embargo, otros preferirán la moderación de Besteiro y Prieto.
El caso es que en el mes de marzo de 1934 llega al pueblo la noticia de que Diego Fuentes y un concejal llamado Pérez Ruiz han sido detenidos en un hotel de Málaga, concretamente en un hotel que regentaba la cuñada de Diego Fuentes. Esta detención se va a enmarcar dentro de una operación orquestada por el diputado Antonio García Prieto, desde Málaga, donde varios concejales de Antequera y otros pueblos de Málaga, entre ellos Diego Fuentes, habían sido delatados por conspiración contra el gobierno. De esta manera Diego Fuentes va a ser encarcelado junto al concejal. Esto va a salir en todos los periódicos de tirada nacional en España y va a suponer que el ayuntamiento socialista pase a manos del PRR. Esto fue una situación habitual ante este momento donde gobierna la derecha en la República, donde los gobernadores civiles del Partido Republicano Radical a la menor ocasión cambiaban los alcaldes socialistas por alcaldes de su partido. En este caso va a tomar la alcaldía Manuel Álvarez, que había sido juez de paz durante la monarquía y que en este momento se hace cargo del ayuntamiento de Cueva del Becerro. Hay que decir que lo conocieron, hablan de Manuel Álvarez como un alcalde bastante moderado. En junio de 1934 hay una gran huelga general que provoca que la UGT, donde van a participar varios cueveños. Se harán unos piquetes desde la convencedora que van a salir por los cortijos a informar a los trabajadores, y cuando estos miembros de los piquetes regresen al pueblo van a ser detenidos, entre ellos Juan Sintierra. Van a ser enviados a la cárcel de Campillos y desde allí a la cárcel de Málaga, y van a enfrentarse a un proceso judicial muy largo donde va a intervenir Benito Luna, que ya era diputado a Cortes, y van a ser defendidos por un abogado apellidado Bonilla. Finalmente serán absueltos y volverán al pueblo. Cuando Juan Sintierra vuelva al pueblo desde la prisión de Málaga, ya ha ocurrido la Revolución de Asturias. La Revolución de Asturias, que se dio en octubre para hacerla coincidir con la fecha de la Revolución bolchevique, era realmente la conspiración que había preparado Largo Caballero y por la cual se había detenido a Diego Fuentes. Esta revolución obrera, que comenzó como un movimiento huelguístico de los mineros, estaba previsto que triunfara en toda España. Sin embargo, solamente va a triunfar en Asturias y va a suponer una gran represión por parte de los militares organizados por Franco y Yagüe. No olvidemos que la dirección era del gobierno republicano de derechas. Iba a suponer la muerte de miles de mineros asesinados, fusilados e incluso muertos con arma blanca por parte de los regulares moros. Y va a suponer, digamos, un aperitivo de lo que vendrá luego cuando se produzca el golpe militar. El fracaso de la Revolución de Asturias supondrá la detención de Largo Caballero, que va a ser finalmente absuelto por falta de pruebas, cuando todo el mundo sabía que había sido el cerebro de la Revolución de Asturias. Esta revolución, que no llegó a triunfar en otras provincias de España, sí, sin embargo, hubo una depuración y fueron detenidos muchos socialistas que estaban implicados. En el caso de la Cuevas van a ser detenidos Pepe Lozano y José María Angulo como instigadores a la rebelión. Pasarán bastante tiempo en prisión y esta detención dará origen a la famosa canción de Mariquita la Ligera sobre la detención de Pepe Angulo. Así pues, como vemos, la alcaldía de Diego Fuentes fue bastante breve, puesto que desde el 31 de mayo de 1931 hasta que es encarcelado en 1934, realmente solamente han pasado 3 años, y va a permanecer fuera del cargo hasta las próximas elecciones de 1936. El año 1935 está bajo el mandato del PRR. La situación de los jornaleros no va a cambiar, al contrario, va a empeorar, puesto que los terratenientes van a conseguir ahora de nuevo el poder y van a revertir todas las mejoras que habían conseguido los obreros. Así que se genera un clima insoportable en la sociedad, donde los partidos de izquierda empiezan a organizar milicias. En Corte de la Frontera
los jóvenes hacían instrucción militar, se crea la falange y los partidos conservadores se organizan paramilitarmente con los grupos de carlistas de Falcón. Los obreros, ante lo que ocurrió en 1933, se organizan. Para las siguientes elecciones se van a unir anarquistas que no votaron en el 33 y los republicanos se alían con todos los partidos obreros para formar un gran frente que se va a llamar el Frente Popular, y va a ser la conjunción de partidos de izquierdas que se va a presentar a las elecciones que se van a celebrar en el febrero de 1936. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí de elecciones a elecciones y vamos a dejar un tercer capítulo para finalizar ya con lo que resta de la biografía política de Diego Fuentes Ortega. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.